Valentía es una palabra que muchas veces la asociamos con grandes hazañas, con superhéroes, con tomar acciones magníficas en situaciones extremas. Pero, ¿y si la valentía reside en la capacidad que tiene una persona de romper con el statu quo, pensar diferente, hacer las cosas diferentes, a sanar de manera diferente? Nuestra invitada de hoy, además de ser alumna de mis programas, también es una médico con gran valentía. Ella decidió escuchar su llamado tras una experiencia propia con la fibromialgia. Mi invitada de hoy decidió embarcarse en un viaje transformador y de autodescubrimiento para hoy en día acompañar a otras personas con la misma enfermedad. Silvia, con valentía, decidió dejar la medicina tradicional, moderna, rígida, para embarcarse en un mundo muchas veces poco entendido, que es la medicina holística. Es un honor tener en este episodio a la doctora Silvia Morán. Espero que disfrutes de este episodio. Hola Silvia, ¿qué tal estás? Hola Marian, muy emocionada, muy contenta de estar aquí, la verdad me encanta porque realmente, como te decía antes, tú y Arturo han sido para mí de los mentores más importantes que he tenido, el hecho de aprender esta cuestión de la metodología, que yo pensé que yo iba a aprenderla de la nada y de pronto gracias a ustedes me di cuenta que yo tenía mi propia metodología y Wow, bueno, eso fue súper maravilloso. importante para mí, porque me di cuenta Muchísimas que gracias. todos esos años de trabajo, pues ahí generaron su fruto Sí. y yo no lo sabía distinguir nada más, eso era todo, necesitaba esa lucecita y me la dieron ustedes, así que estoy muy contenta de estar aquí, sí, muy feliz. Muchísimas gracias de verdad por este espacio, por haber aceptado también esta invitación. Y la verdad es que he querido traerte a este episodio de podcast precisamente para que podamos hablar, ¿no?, de toda tu área de especialidad, que es el tema de la fibromialgia y el dolor crónico, bueno, que allá iremos profundizando en este tema. Y también sí que me gustaría que compartas con la comunidad cómo ha sido tu viaje, ¿no?, de descubrimiento, si se podría decir de esa manera, ¿no? Desde esa transición, tú te has formado en medicina, ¿no? Eres doctora, te has formado desde la parte médica moderna tradicional, si se puede llamar así, hasta identificarte hoy en día con la medicina holística, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Qué eventos han pasado por ahí que te han llevado por este camino? Ok, bueno, esa es una pregunta interesante porque yo creo que he estado toda mi vida en este camino, toda mi vida, debe haber sido desde muy niña. Yo tuve una serie de síntomas físicos desde muy pequeña, relacionados con lo neurológico, que yo no sabía explicarlos, no sabía hablarlos, así que no se los comuniqué prácticamente a nadie. En alguna ocasión se los dije a mis papás y fue como que no me entendieron y ya bueno, yo tenía unos 8 años, me acuerdo. Yo tenía una serie de ilusiones y alucinaciones de diversos campos. No era algo muy llamativo, pero por ejemplo, yo empezaba a ver como que las cosas se hacían más pequeñas y luego más grandes, ¿no? Cuando llegué a la facultad de medicina pregunté sobre el tema porque pensé que era algún tipo de epilepsia y me dijeron, no, este es un tipo de migraña. Y de hecho se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, porque lo que tú sientes es lo que ve Alicia y lo que vive Alicia en el cuento, ¿sí? Sientes como que te ensanchas, como que te acortas, como que te alargas, como que flotas, como que escuchas a lo lejos el sonido medio distorsionado, luego se acerca y es súper fuerte, o sea, tuve desde pequeña Wow, eso. Entonces experimenté wow. cosas, tenía mareos, los médicos decían que era hipoglicemia, yo ahora lo dudo. Tenía una serie de cosas desde muy pequeña. Luego fueron apareciendo algunos dolores en la adolescencia y cuando yo empecé la carrera de medicina tuve un evento traumático muy fuerte de pérdida que me generó un trastorno depresivo mayor.
Ese trastorno, como yo estaba empezando, pues no sabía qué era, solamente me sentía mal. Algo entendía yo de que debe haber como una depresión ahí, pero no fue tratado, no fue manejado. Y más adelante, que fue solamente medio año más adelante, después de que yo di a luz a mi hija, que fue al inicio de la carrera, tuve mi segundo trastorno depresivo. Y ese sí fue tremendamente fuerte. Entonces me indujo en una serie de sintomatología súper fuerte. Lo más llamativo era la hipersomnia. Yo me quedaba dormida de golpe en cualquier lado, incluso de pie. Entonces imagínate un estudiante de medicina teniendo que vivir eso. Yo pasaba el día entero haciendo un esfuerzo sobrehumano para estar Sí. en pie y para estar despierta en las clases. Y claro, no tenía cómo comentarle eso realmente a mucha gente. Y cuando a veces lo comentaba, sí, el 50% de personas que eran mis profesores por lo general me quedaban viendo así como, ¿será que esta quiere hacerse a un lado de las responsabilidades? Y yo qué sé, ¿no? Y de hecho me lo dijeron muchas veces. No había como Mm, esta comprensión. Y fue tan fuerte, tan severo todo lo que yo viví, que sí. entonces se detonó la fibromialgia. Sí, y yo que Guau, ya venía con dolorcitos así, cositas sí. así, esto fue fuertísimo. O sea, y fue todo el campo, todo el espectro amplio de síntomas con los Mm, que yo debuté así de mm, golpe, fueron durísimo y todo lo que dice la literatura, el dolor en todo el cuerpo, yo me despertaba como que me hubieran dado una paliza toda la noche, ponía el guau, pie en el piso, si es que ya lograba sentarme para levantarme sí. y sentía que los huesos, yo incluso tengo la sensación de escuchar el crepitar de los huesos, como que se quebraban. ¿Sí? Era horrible, entonces levantarse así y seguir una vida, tratar de seguir una vida normal, entre comillas, realmente Mm, no es posible, porque todo claro. eso es demasiado esfuerzo para una persona sola, Wow. está tratando de hacerlo. Y yo tenía en mi interior Mm, la mm, profunda convicción de que tenía que cumplir. Yo siempre lo había hecho, siempre fui una buena alumna, fui educada para ser alumna, fui mm, educada para obedecer, como mm, casi todos nos pasa, ¿no? Porque el sistema mm, educativo nos educa para eso, pero en mi caso sí fue súper mm, fuerte, muy fuerte. Entonces, realmente yo no quería fallar a mis padres, yo tenía una beca que sostener, que era la beca que me permitía estudiar, y no quería fallarles a mis padres, luego no quería fallarle a mi hija y no quería fallarme, al final de cuentas, a mí en esto tampoco. Y persistí, terminé la carrera, pero fue un esfuerzo realmente sobrehumano. Y yo te digo que habían por lo menos los 2, 3 últimos años de medicina, cuando ya hacía las prácticas y todo, yo empezaba el día y decía, Señor, que se acabe, por favor, que se acabe, necesito llegar a mi casa, abrazar a mi hija era lo único que realmente me mm. sostenía a mí. Sostener a mi hija en brazos Wow. era lo único que a mí me daba fuerzas para continuar y para sonreír, porque yo Sí. solo ahí sonreía. El resto del Y día, había y hasta zombie, ese y perdona, hasta ese momento, Silvia, o sea, ¿tú tenías alguna respuesta médica de lo que te estaba sucediendo? ¿Te decían no. que había algo ahí? Nada. No, algunos profesores míos me Mm, recomendaron hacerme algunos exámenes, me hacían exámenes de todo, que de la tiroides, que de esto, que de aquello, y mm. nunca salía nada. Y Guau. claro, empezaron más bien a decirme, no, a lo mejor este asunto es medio psiquiátrico, a lo mejor tú te la estás. Ya te estoy Sí, hablando de 20 y casi 25 años atrás, sí, ¿sí? Que fue sí. cuando empezó todo esto para mí. Sí, a mí me diagnosticaron cuando yo tenía 24 años, yo ya tengo casi 47, ¿sí? Entonces son muchísimos años atrás de todo esto. Era una época donde la fibromialgia apenas escuchaba algo de eso. Mm, Finalmente, mm, en algún momento, en algún punto del camino y acerca de terminar la carrera, me fui a mm, consulta con uno de mis profesores, que era reumatólogo. Él me mm. examinó, supo de todo lo que yo había hecho y me dijo, no, lo que tú tienes es fibromialgia. Y esto no tiene cura, es crónico, lo único que puedo hacer es mandarte y esta medicación, pero yo te recomiendo que hagas yoga. Y yo toda la vida le había visto a mi padre hacer posturas de yoga como a modo de juego, porque mi papá en su juventud hizo yoga en una época que tampoco estaba de moda, ¿sí? Entonces Guau.
Él sí, empezó a hacer yoga, él era además gimnasta y hacía otra serie de cosas, entonces sí, para mí era una inspiración eso, yo decía: "Ah, yoga, sí me suena, sí me ha gustado siempre, ¿por qué no? Voy a intentar por ahí", ¿no? sí. Y pues por ahí está el inicio de toda mi historia, de todo lo que Wow, qué maravilloso. ¿Cómo ha sido, tu propio camino de vida, no? Que te ha llevado por ese transitar de hoy estar acompañando a personas que padecen de fibromialgia, ¿no? ujú, Y bueno, antes de continuar con este tema, sí que me gustaría que para aquellos de nuestra audiencia que no están familiarizados con esta temática, ¿podrías explicar qué es exactamente la fibromialgia y por qué muchas veces puede ser compleja de tratar, si es así? ujú. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad crónica, como te dije. Es una enfermedad que tiene como una sintomatología definida, no. O sea, no es que tengas algo específico, súper claro, pero sí hay un dolor corporal intensificado y absolutamente generalizado en el cuerpo. Y otra Mm, serie de manifestaciones relacionadas con sensaciones que tienen que ver con como que la amplificación de lo que tú sientes. No solamente, y eso es lo que la gente no entiende, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel emocional. Entonces, lo que tú sientes, que para una persona sería una situación de dolor, así como una penita, así, para ti sí, es un dolor abrumador, sí, es muy fuerte, o un miedo súper intenso, sí. Entonces, guau, y tienes daños en el ciclo del sueño, ujú, entonces se pueden ir hacia un lado, hacia el insomnio, o se pueden ir hacia el otro, mm, como pasó a mí, hacia la hipersomnio. Eh, y tienes como base toda una historia clínica de una serie de situaciones que no tuvieron una explicación muy clara, donde la persona estuvo yendo al médico varias veces, le hicieron varios mm, exámenes, nada resultó positivo y todo termina en el mismo punto. Entonces, usualmente quienes sí, diagnostican fibromialgia son los reumatólogos, porque los síntomas, como digo, son muy están mucho en el cuerpo, ¿no? Son síntomas muy corporales de mm, mucho mm, dolor corporal. Entonces, hay varios puntos de dolor, son 18 puntos de dolor, de los cuales si 11 están presentes, más la historia clínica, mm, se diagnostican fibromialgia. Sin mm, embargo, los estudios, que son estudios verdaderamente muy recientes, que son estudios que no se hacen en todo el mundo, realmente se hacen en mm, muy pocos lados. Los países donde más estudios se suelen hacer son Estados Unidos, mm, Inglaterra, eh, España, México, ¿sí? mm, Son los países que tienen más estudios y no son muchos tampoco. Dicen que a lo mejor hay una base genética que están como que identificando ciertos genes relacionados, pero mm, además hablan de un daño en el sistema nervioso central. Entonces no es un daño muscular, mm, no es un dolor ocasionado porque el tejido esté alterado o dañado de alguna forma. Por eso guau, es que cuando tú medicas, usualmente con lo que se medica son analgésicos muy fuertes, sí, antiinflamatorios, ¿sí? No sí, funciona, porque estos medicamentos funcionan en el sistema nervioso periférico, que es todo lo que recorre tu cuerpo, ¿sí? Las vísceras, el tejido mm, externo, los músculos, ¿ya? sí, Pero el asunto, y sobre todo esto es así para cualquier dolor crónico, el dolor crónico se presenta crónicamente porque ya el mecanismo de interpretación dolorosa se altera por completo. Entonces, inclusive sin haber un daño en el tejido, sin haber un mm, estímulo, nada de estímulo, se prende la alarma dolorosa porque el mecanismo ya está alterado. guau, Entonces, hasta el día de hoy no existe sí. ningún estudio ni ningún fármaco que haya demostrado dar resultados en ese cambio de la interpretación dolorosa. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es entrenarte para poder aprender a tolerar y manejar el dolor. Y ahí va mi programa. Wow, qué interesante, qué interesante. Y en este
en este entendimiento, como mencionas, ¿no? La parte todavía médica no está logrando, ¿no? Concretar o poner, pues, un punto al menos que sea llevadero para la persona que lo padece, ¿no? Ujú. ¿Qué vías tú o cómo has encontrado esta metodología con la que ahora trabajas en la que y me gustaría que nos cuentes, ¿no? De qué trata y todo lo demás, Ujú. que permite a estas personas, obviamente, mejorar su calidad de vida o sanar, no sé. Ya nos Sí. contarás tú, este punto. Así que adelante. Bueno, efectivamente, como contaba antes, todo empezó desde el momento Mm, que a mí me diagnosticaron. Sí, esto fue, mm, creo que un par de meses antes de que yo egrese de la facultad. Yo egresé de la facultad y claro, como toda la respuesta a mi problemática fue cero sí. prácticamente y fue muy difícil de manejarlo para mí y yo me sentía en un ambiente o sea, nada de Impotencia, ¿no? comprensión, ¿sí? Sí. Impotencia por un lado, pero por el otro lado yo decía, wow, aquí nadie me ayudó, realmente Guau. esto no funciona. Voy a decir algo que a lo mejor le choque a algunas personas, yo no tengo nada en contra de la medicina convencional, no es eso, pero para mí fue un, wow, Dios mío, Mm. y ahora, si esto no me funcionó a mí, ¿cómo voy yo a recomendar esto a alguien más? Entré en un conflicto Mm. de vocación muy serio, muy Qué grande. interesante. Y lo que hice fue separarme por completo de la medicina convencional. No volví a topar un hospital nunca más, ¿sí? Guau. Bueno, para ese entonces dije, nunca más vuelvo a topar. Y me fui a hacer yoga. Dejé la carrera hasta ahí. O sea, yo tenía que Sí, hacer mi investigación de tesis doctoral y hacer mi grado e irme a la sí, rural y no lo hice. Lo que hice fue sí. ir a hacer yoga, que fue mi puerta de entrada. Entonces, primero empezó como unas clases de yoga simples y luego me di cuenta, si esto me está ayudando, porque empezó a ayudarme muy rápido, fue muy difícil al principio porque era muy doloroso, sobre todo ponerse en estas posturas que son estáticas por completo. Claro, porque Toda además que mi tiene, sí, claro, tiene su con todo exigencia ese física dolor, también. Ujú. con todo ese dolor y toda esa Sí. impotencia que yo tenía y todo el resto de síntomas, ¿no? Imagínate medio dormida, estar en clases a las 6:30 de la mañana, era Mm, súper fuerte. Entonces, mm, por ahí empezó mi camino y dije, no, esto es maravilloso. La vida me abrió una puerta, yo entré a una, no sabía que lo era, pero era una escuela iniciática, donde yo aprendí además del yoga otra serie de disciplinas, otra serie de prácticas. Ahí empecé a aprender sobre meditación. Fue mm. el origen de mi aprendizaje de mindfulness. Empecé a aprender que era súper importante que yo estuviera organizada, que era muy importante que yo hiciera ejercicio aeróbico, que era muy importante Mm, que esto mm. fuera diario, que tuviera una constancia. Entonces generé rutinas y generé una disciplina de vida. Empecé a comer Claro. diferente, empecé a hablar diferente, empecé a pensar distinto, me metí en otro tipo de mentalidad. Fue todo esto el origen de lo que yo empecé a hacer. Y cuando yo estuve totalmente identificada con esto, de pronto descubrí que no. Mi vocación sí es la vocación de servicio médico. A mí sí me gusta trabajar con la gente para aliviar el dolor y para aliviar sus problemáticas, pero necesito hacerlo desde el plano que yo comprendo mejor, que además es un plano donde lo emocional no puede quedar aparte. Entonces volví, hice mi tesis de grado, fui a la rural, terminé todo como debió haber terminado, pero pasaron 5 años para que yo llegue a hacer eso. Guau, ¿Sí? Entonces fue guau. un largo trecho hasta poder encontrarme con que realmente sí. Sí, Y sí. hice estudios sobre yoga terapéutico, me convertí en instructora profesional de yoga terapéutico y todo eso me ayudó a empezar a trabajar con otras personas en este plano. Y como yo ya estaba metida en todo lo de la meditación, el mindfulness y lo emocional, empezaron a abrirse otras puertas. Empecé a unir, por ejemplo, el conocimiento que el doctor Edward Bach dejó, que es el creador del sistema de flores de Bach. Sí. ¿Sí? Entonces empecé todo ese camino y se fueron abriendo otras puertas. Conocí el método Feldenkrais, que es un método de aprendizaje somático, es decir, está más en lo pedagógico que en lo terapéutico, pero el efecto terapéutico es tan grande
Sí. que para mí fue como que la herramienta que me ayudó a desatar, como yo digo, mis últimos nudos de dolor, porque quedaron cosas ahí que con el yoga yo no logré resolver. Sí. Y Feldenkrais me ayudó a resolverlo y me ayudó a Sí. darme cuenta que era una herramienta que además permitía un trabajo directo en el sistema nervioso central, que es donde está el daño precisamente con el dolor crónico y con la fibromialgia. Wow. Entonces, esto me abrió muchísimo más camino, me permitió hacer un trabajo mucho más efectivo en relación a este tipo de problemáticas y empecé a trabajar con pacientes con trastornos neurodegenerativos también. Tengo una paciente que ya está conmigo 6 años, yo la atiendo todas las semanas. Tiene una patología que hace que su corteza cerebral vaya dañándose y vaya deteriorándose, pero con el trabajo que hemos hecho se ha detenido la sintomatología, se ha detenido el progreso de la enfermedad. Ella solía caerse mucho porque perdía rápidamente el control de su cuerpo y se caía. Sí. La coordinación era cero y con esto hemos logrado hacerlo. Entonces, todo esto, todas estas herramientas forman parte de mi metodología. Las he podido unir Interesante. en algo que he llamado la metodología ANSWER, de que suena como answer, como la respuesta en inglés, ¿no? Sí, Se sí, escribe sí. diferente, pero las siglas tienen relación con lo que yo intento hacer, que es armonizar la parte neuropsicomotriz, y además de forma nutricia, no nutritiva, porque no hablo solamente de los alimentos, sino también de lo que ingerimos y de lo que nos metemos a Mm, través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestras mm, sensaciones, las vibraciones, el espacio en el que estamos, las personas con las que compartimos, ¿sí? mm, Y todo esto de una forma enfocada y consciente para poder lograr la recuperación. Esas son wow, las qué siglas de mi interesante. metodología. Y yo sé, bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Que tu enfoque es realmente poco convencional, ¿no? Porque tú estás ahora mismo integrando todo tu conocimiento, toda tu práctica, no solo desde tu experiencia personal, sino también en todo lo que has ido especializándote durante los años. ¿Tú has notado escepticismo? Entiendo yo que sí, ¿no? De parte de colegas, ¿no? De médicos, o quizás pacientes. Cuéntanos un poco más cómo ha sido, cómo lo has ido enfrentando, si lo has vivido, ¿no? Sí, escepticismo de parte de todo el mundo, menos de la gente que está metida en estas áreas similares a Sí, todas las que yo mencioné. La sí, gente que está en el campo del yoga, del mindfulness, de las emociones, de lo transgeneracional, de la sí, biodescodificación, es gente sí. que lo entiende plenamente, pero los pacientes, mi propia familia, no. Guau, No, y colegas guau. que se dediquen al área convencional, y menos. Sí, hay muy poca gente dispuesta siquiera a escucharlo. Yo he hablado con neurólogos, he hablado con traumatólogos, he hablado con gente de distintas áreas y no, o sea, no le ven el Y punto, no entienden para qué. O no sé, bueno, también hay todo un sistema atrás de nosotros que nos sostiene muy sí, fuertemente. Y hay que ser sí, honestos con esto. ¿Verdad? No podemos negar que la empresa farmacéutica es una de las más, la industria farmacéutica es una de las más poderosas del mundo. Entonces, claro. ¿cómo les va a interesar que venga alguien a decirles, no hace falta medicación? Yo no digo que siempre, pero no es lo que te hace falta. Lo que te hace falta es ir en conciencia hacia tu interior, analizar y Exacto. entender por qué llegó lo que te llegó, que justamente yo te hacía toda una historia de lo que a mí me pasó y yo me di cuenta finalmente cuando estudié biodescodificación que la raíz de mi fibromialgia estuvo en este intentar dar más allá de lo que yo realmente podía. O sea, yo me estaba destrozando para poder complacer las expectativas de los demás, básicamente, porque si hubiera sido por Guau. una expectativa realmente mía, o sea, yo hubiera dicho hasta aquí llegó, mejor voy a descansar, voy a hacer otra cosa o incluso tratar de Sí, recuperarme, pero yo no paré, no me detuve sí, y eso fue tremendamente fuerte para mí.
Y entonces eso es lo sí, que hace que finalmente la fibromialgia se detone. No he encontrado una sola persona que tenga fibromialgia que no mm, tenga un temperamento fuertemente autoexigente, qué fuertemente interesante. autoexigente. Entonces, es gente Wow, rígida en su forma de pensar. Claro, y yo wow, era así, me criaron así, de alguna forma, ¿no? Esto de tienes que dar tu máximo y dale, sí, o sea, aunque te cueste la vida, sí, esfuérzate hasta más no poder. Sí, esa es sí, la base emocional sí. de la fibromialgia. Y qué Entonces, interesante lo que dices, porque claro, hoy en día estamos, ahora lo vemos mucho más, ¿no? Con el tema también de la sobreinformación y la sobrecomunicación y la sobreestimulación de nuestro medio, ¿no? O sea, sí, realmente sí. la gente no se permite parar, no se permite descansar. Parece que aunque temas de desarrollo personal, de crecimiento, están también hoy en día en auge, porque realmente el ser humano lo necesita más que nunca, pero también el reto es muy grande, ¿no? O sea, la sociedad ahora mismo Demasiado. está sobre exigida a sí misma, Ujú. ¿no? Es como, parece que todo el tiempo vamos sobre una carrera de una cosa tras otra, que no nos permitimos parar, ¿no? Entonces me parece como, incluso lo que tú me dices, no sé, como una dolencia, ¿no? Como de la nueva era también, ¿no? No sé si esto también Sí, existía hace mucho tiempo, pero hoy más que nunca se ve estas creo cosas, que ¿no? sí. Creo que tienes razón. Sí, Y justamente tú lo decías en el último podcast, sí que me pareció súper interesante. sí, Realmente, yo llegué a un punto de sobresaturación también, porque yo sí, decía, imagínate, inclusive saliendo de lo que yo estaba saliendo y ya planteándome todo esto, que ha sí, sido 20 años de estarle dando y dando y dando, llegué a un sí. punto donde dije, ya, a ver, ¿cuánto más quieres seguir aprendiendo? Ya, Ya, o sea, ¿cuántos cursos más? sí, ¿Cuántas formaciones más? ¿Cuántos títulos sí, más? ¿Cuántas cosas más vas a hacer? No tiene sí, sentido. Hay que llegar sí, a un punto de parar y decir, "Ok, esto es lo que voy a hacer. Más no puedo. ah, No puedo saber de todo, no tengo todo el conocimiento universal, no lo voy a completamente, poder tener nunca. sí, Entonces hay que detenerse. Y eso es parte de la salud mental y sí, de la salud sí, en general, ¿no? Porque como sí, yo digo, realmente no puedes tener salud si tú vas descartando los planos, como que lo físico es menos claro, importante. No, no, no. Lo claro, físico, lo emocional, lo mental, lo espiritual están en el mismo plano de importancia. Lo que pasa es que el sí, manejo es distinto de cada uno de ellos, pero al final de sí, cuentas confluyen. Vas a encontrarte, por ejemplo, en algún momento acordándote mientras comes de algo que alguien te dijo que no te gustó y eso termina provocándote dolor de estómago. Entonces, sí, yo lo describo incluso así en mi sitio web. Es como, a ver, no puedes negar que hay una conexión entre todo. Tú no eres partes, sí, eres un todo. Entonces hay que sí, trabajar sobre el todo. Y eso es lo y que cre intento. exacto, yo creo que todavía la medicina moderna, tal como la conocemos, todavía no ha logrado, ¿no?, concretar todas estas áreas del ser humano que es más allá de una sintomatología física, ¿no?, que hay mucho más ahí por explorar y que ahora mismo con todas estas, herramientas y alternativas que van saliendo, pues el ser humano también va buscando nuevas formas de poder encontrar respuesta a aquello que le sucede, si ha sido también tu propia historia, ¿no?, tu propio Sí. camino. Ujú. Y cuéntame, porque sé que también dentro de la audiencia hay muchas personas que están trabajando con un mensaje que es poco convencional, ¿no? Que rompe un paradigma tradicional de la forma de hacer las cosas y está abriéndose un paradigma nuevo quizás para muchas personas. ¿Cómo has tú podido lidiar o superar, ¿no? Todas esas barreras, ¿no? Porque a veces, claro, alguien te puede decir algo y te puedes venir abajo fácilmente, ¿no? O sea, Sí, ¿qué sí. te ha sostenido? ¿Qué te ha hecho estar, digamos, hoy aquí y continuar transmitiendo ese mensaje, ayudando a esas personas? Precisamente el convencimiento de que esto Mm, funciona. sí, Em, mi, mi deseo enorme de mm, dejar una huellita en este mundo con algo que mm, realmente ayude, que sea mm, importante para los demás. mm. Que yo sé que si yo pude, con todas las trabas que pude haber tenido, eh, Sí, todos podemos. sí, Entonces intento llevar ese mensaje de que la sí, fuerza está en tu interior, el poder lo tienes tú, las capacidades están en ti. ¿Sí? sí,
Y a propósito de eso está el nombre de mi programa, del programa para pacientes con fibromialgia, es precisamente Fibromialgia Cero, porque no le puse ese nombre porque sonara bonito ni nada, tiene una Sí. historia atrás y Cuéntanos, no sé cuéntanos, si a mí algún me caso te encantaría lo he saber. contado, pero lo voy a decir. Hace unos 3 años más o menos, fue antes de la pandemia, Sí. estaba con un amigo y él tenía que ir en cierta dirección y se ofrece a acompañarme a donde yo tenía que ir. Yo tenía que ir a ver una paciente y yo suelo ver pacientes a domicilio y Mm, porque muchos no pueden movilizarse fácilmente, claro, entonces les resulta mejor claro. si yo voy donde ellos. Así que yo Sí. iba donde esta paciente y en mi ciudad, en Quito, hay mucha montaña, ¿no? Y uno tiene que Mm, subirlas. Y yo la subía, yo no tengo problema con eso, yo camino mucho diariamente. Entonces me iba donde esta persona y es más o menos como 1 kilómetro empinado, ¿no? Y yo iba a mi ritmo normal. Y cuando le veo, no me di cuenta, iba atrás y espera, me dice. Y ya cuando llega arriba me dice, oye chica, porque él es, bueno, no me sale muy bien el hablado venezolano, pero ellos usan mucho el chica ahí. sí. ¿Tú qué me dijiste que tenías? ¿Tú que tenías fibromialgia? No, eso es fibromialgia cero. Y entonces se me quedó el fibromialgia ¡Ay! cero. ¡Qué Y maravilla! le voy a poner fibromialgia cero. Porque él bromeaba mucho con esto. Me decía, pero yo no Sí. entiendo dónde está esa enfermedad que tú dices que tienes. No la veo, no está en ningún lado. Para ese entonces, yo estaba saliendo de una crisis ansioso-depresiva súper fuerte por una situación familiar que cambió toda mi vida y mi Mm, temática de movimiento. mm, Y volvieron a aparecer algunos síntomas de la fibromialgia. Pero mm, más o menos hace 1 año y medio, yo no he mm, vuelto a sentir nada, nada de dolor, nada de mm. malestar, nada relacionado con el sueño, nada, o sea, las cosas están en orden. Desarrollé como parte de la fibromialgia también en varios momentos fatiga crónica, que es terrible, no se la deseo a nadie, y eso también Guau. ha parado. He podido lidiar y he podido detener todo el proceso de los trastornos depresivos. A mí me dijeron, es que ya has tenido tantas crisis que acostúmbrate, esto va a ser de toda tu vida. O sea, porque es lo que dice la estadística y es lo que Guau. dicen los estudios, que ya cuando has tenido 3 crisis de trastornos depresivos, pues Sí, ya eso ya es no como un puedes, ¿no? 99% de posibilidades de que vuelvas a tener otro y otro y otro y otro, cada vez sube más, ¿no? Entonces, no, pero yo realmente eh, he podido mantener una vida en términos emocionales y físicos muy estable, pero me ha costado, o sea, el costo de Mm, esto es haber sí. sido muy disciplinado. eh, Mm, Probablemente ese es el consejo que yo le daría a cualquier persona que tiene mucho dolor y a cualquier sí, persona en general. sí. Constancia y compromiso contigo. Sí, y yo hablo mucho de eso. La Mm, motivación te mm, surge en algún momento, mm, pero la motivación muchas veces mm. desaparece porque tuviste un Sí, mal día, porque estás en una situación complicada, porque sí. ese día simplemente no te apetece, quisieras quedarte en otro lugar, hacer otra cosa, pero si tú no te comprometes contigo, esa motivación o Mm, desmotivación va a ser lo que prime y va a ser como un sub y baja, unos días sí, sí. otros días no. Si tú te comprometes, ese compromiso es estable, porque el compromiso además no es un compromiso con los demás, ni con una expectativa ajena, ni con un objetivo y una meta que tiene que ver con otros, tiene que ver contigo. Contigo, Entonces, claro. el comprometerte y hacerlo y no dejarlo, no abandonarlo, a pesar de que incluso ya sientas que estás mejor, el comprometerte y hacerlo es lo que va a lograr que llegues hasta donde tú quieres ir y que Wow. superes todas esas barreras que parecen en algún momento insuperables, porque sí, hubo un momento y muchos, no solo uno, en los que yo sentía que estaba frente a un muro gigante y yo decía, ¿y ahora cómo voy a pasar esto? Ya. Sí. Recuerdo algunas veces en las que el dolor era tan grande y mi incapacidad de levantarme e incluso despertarme era tan fuerte que Mm, yo bajaba arrastrándome de la cama y me arrastraba hasta el baño.
para bañarme. Yo en Madre serio, mía, me qué arrastraba, fuerte. sí, porque era Wow. muy fuerte, pero yo decía, no puedo darme el lujo de parar. Yo no podía detenerme. Yo en muchas ocasiones no estuve en condiciones de darme el lujo de volver a una consulta médica y volver a pagar medicación. Tenía que seguir haciendo lo mío, en lo que además yo había invertido mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, y yo decía, esto no lo puedo perder, no puedo permitir que eso me pase. Así que todo eso es parte de mi camino y de lo que he podido construir. ¿Cuál es, Silvia, cuáles tú crees que son las herramientas de trabajo para ti como principales que has incorporado en tu metodología que hoy vas a trabajar con fibromialgia cero? O sea, ¿cuáles son esas herramientas que tú vas a enseñar a estos pacientes? Ujú. Bueno, mi metodología se basa en Mm, tres pilares: el pilar sí, físico, el mm, pilar es emocional y el pilar mental. mm, Son los tres pilares porque son los tres pilares que nos forman como seres humanos, ¿sí? mm. No hablo mucho del pilar espiritual porque yo creo que lo espiritual está en todo. Para Todo. mí es Ok, así, proba. desde donde yo lo veo, Mm, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, mm, no al mm, revés. O mm, sea, desde donde mm, yo lo veo. Y lo espiritual está absolutamente en todo lo que tenemos. Entonces, si alguien mm. quiere entrar más a fondo en lo espiritual, a mí me encanta hablar de eso, pero no lo utilizo como algo específico. Eso está en todo, Sí, está en mi forma de hablar, está en lo que transmito, está en todo. sí, Así que dentro de estos pilares hay varias herramientas. Una para mí muy sí. importante es el yoga terapéutico, porque el yoga terapéutico reúne ejercicio aeróbico, Sí, que además es bastante intenso, y eso es sí. lo que necesitas realmente si tú quieres salir del dolor. Ejercicios relacionados con fuerza muscular y flexibilidad, que son súper importantes. Mm, Y el origen o el inicio de las técnicas de meditación, porque todo lo que haces está conectado con el presente, ¿sí? Cuando tú haces mm, yoga terapéutico. En general, las herramientas que yo utilizo están asociadas con el uso de la conciencia. Yo no mm, utilizo herramientas asociadas con la hipnosis o alguna técnica que mm, vaya hacia el subconsciente tal cual, no. Mis herramientas están basadas en el uso de la conciencia. Entonces, el yoga mm, terapéutico es mi conciencia. Sí, yoga de mm, hecho significa unión, la unión del cuerpo con la mm, mente, la unión de tu microcosmos con el macrocosmos, etcétera. mm, La otra herramienta que a mí me encanta, que se hace y se trabaja en el plano físico, pero tiene una profunda connotación en lo mental y emocional, mm, es el método Feldenkrais, que es movimiento en conciencia que parte del movimiento del esqueleto, de la coordinación del esqueleto. Esto es algo mm. que para nosotros es un campo muy inexplorado porque todos estamos acostumbrados a asociar el Sí, movimiento con lo muscular, pero sí. aquí asociamos el movimiento con lo esqueletal. Y lo bonito de Wow. esto es que cuando tú haces un trabajo de conciencia en el movimiento y eres plenamente Sí. consciente de lo que estás haciendo en detalle, vas de pasito en pasito, pequeñito, pequeñito, pero súper tú ahí presente, empiezan Mm, a ocurrir cambios en tu sistema nervioso, porque se empiezan a generar nuevas conexiones entre las neuronas, se empiezan a despertar campos cerebrales y esto es tan amplio que así como puede ser que sea un campo relacionado efectivamente con lo motriz, puede ser que se te despierten campos relacionados con el recuerdo, con la imaginación, con lo intelectual, mm, con lo emocional. Y fue así como de hecho yo me recuperé de mis últimos nudos, como les llamo, de dolor, eh, dándome cuenta que habían en mí impresos patrones relacionados con recuerdos de la infancia, de cosas que a mí me habían mm. pasado. Pero estos recuerdos estaban tan profundos que Sí. haciendo Feldenkrais de pronto, ¡pac! ¡Wow! Decía yo, esto yo no me acordaba que me había pasado. Y me daba cuenta que me había pasado. Recordé, por ejemplo, una caída que tuve a los 10 años más o menos de edad,
yo me caí sentada, ¿sí? Sí. Y se me partió el coxis. Y me tocó Wow. en ese estado bajar más o menos como un par de kilómetros de una montaña, ¿sí? Caminando. Y yo ya me iba Wow. muriendo, o sea, de verdad el dolor fue espantoso. Y claro, yo tenía un dolor terrible, yo no me podía acostar boca arriba. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Y te hablo de ninguna. Es decir, que para el plano sexual era igual. Sí. Yo no podía estar acostada boca arriba, a mí me dolía en el alma, era horrible. Entonces, cuando recordé eso y me di cuenta de que ese dolor estaba ahí, Mm. impregnado por lo emocional, además porque mi papá estaba abajo en el pueblo y yo tenía que alcanzarle, yo tenía la sensación de que si no le alcanzaba nunca más le iba a ver, porque era el último día que estábamos ahí. Y Mm. entonces él tenía que regresarse con mi hermano y yo decía, Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a quedar aquí perdida, ¿qué voy a hacer? O sea, claro, era una niña, ¿no? Entonces todo Sí. eso se quedó ahí, ¿no? Wow. Cuando yo me di cuenta, el dolor, no me gusta usar mucho esta palabra, pero es que viene el caso, fue mágico, se fue para no volver nunca. Wow, simplemente, o sea, por el hecho de hacer conciencia, por traer esa Ujú. escena que habías experimentado y tal, lo traes a la conciencia, haces luz y es ahí donde ya el dolor deja de tomar Deja esa de presencia, ¿no? Claro, Mm, porque además yo entendí cómo tenía realmente que acomodarme para estar bien boca arriba, que no sí, pasaba nada, que no tenía sí, ya ninguna cosa ahí, que wow, eso se había qué impresionante, solucionado hace tiempo, ¿no? qué Y interesante. estoy hablando de que eso pasó casi 30 años después. Wow, qué Muy fuerte. A bien. a a esto me viene como esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede uno, entrenar, ¿no? Su mente, no sé, ¿no? Para gestionar o incluso dejar de sentir dolor. O sea, cómo uno puede llevar a cabo eso de sí, de entrenar la mente? Ujú. Pues lo primero es tener el valor de enfrentarte a eso que te Mm, molesta. ya, Esa es la parte más importante, que es sí, precisamente la parte de la que huimos. Y huimos a sí, través de varias cosas. Primero, restando la importancia. No, no pasa nada. Sí, bueno, ya, o ya ni modo, es lo que me pasa y qué voy a hacer, ¿no? Primero le restamos importancia. Segundo, nos molesta tanto que preferimos no verlo. No, no es sí, tan fuerte, no pasa nada, no es tan fuerte, sí, no es tan pesado, ¿no? sí, Entonces, una vez que tú te enfrentas y tienes ese valor de enfrentarlo y de sostenerte ahí enfrente por más que te cause lo que sea, ¿no? Tristeza, sí, ira, miedo, lo sí. que sea que tú sientas cuando estás frente a eso, eh, puedes entonces detenerte a entender en dónde está eso en ti. Y es una parte de lo que yo hago con mis pacientes, el reconocimiento emocional en el cuerpo. Mm, Tratar de identificar mm, en dónde en ti sientes lo que sientes, cómo mm. lo ves, de qué tamaño, de qué forma, de qué color, tiene olor, tiene algún tipo de Ah, sonido, lo que sea, ¿sí? Todo eso tú lo identificas. Y claro, es matador, es un sí, esfuerzo sumamente sí, grande, es un trabajo muy sí. intenso, pero una vez que lo entiendes, es una cosa muy rara. Cuando tú ya lo entiendes, lo identificas, lo notas, es como que eso pierde fuerza. Y ya lo tienes ahí y puedes en realidad hacerle preguntas de cómo así estás, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje? Y esa es la segunda parte. Todo dolor, todo malestar, toda incomodidad que llega a ti, Mm, no llega mm, en realidad para molestarte. Es como la alarma de un edificio. Si tú sí, sientes o escuchas que la alarma suena, no vas a ser tan loco de caerle a mazazos a la alarma para que se apague, ¿no? O sea, sería de locos hacer eso. Y debe haber nosotros alguien que hacemos, sí, ¿eh? nosotros hacemos Sí, eso con nuestros malestares, les caemos a sí, mazazos de diferentes sí, formas, ¿no? sí. Nos juzgamos o nos reprochamos o simplemente O te tomas le la damos un pastilla y ya está, medicamento. ¿no? Exacto, Sí, sí, o sea, nos sí, dormimos, ¿sí? No, sí. no quiero estar aquí, prefiero no oírlo. Qué loco sería hacer lo mismo con una alarma de un edificio que se está prendiendo porque hay un incendio, me invento.
Mm, Entonces, lo que tienes que hacer es ir a ver dónde está el incendio y apagar ese incendio para que la alarma solita se apague. Entonces, eso claro. es lo que haces. Cuando tú ya reconoces dónde está ese malestar, en qué parte de ti está, y ya lo confrontas y le haces la pregunta del mensaje, ¿sí? Entiendes para qué vino y entonces solito se desgasta y sale de Wow, ti, ¿sí? wow, Se wow, qué termina. interesante. Ya no Wow, y se ahí queda. yo me pongo a pensar, por ejemplo, emprendedores, o sea, bueno, las personas que trabajan frente a un ordenador, ¿no? Que sí, que empiezan a generar, últimamente veo muchas personas, ¿no? Que empiezan a generar dolencias en la espalda, en las cervicales y demás, y dices, sí, es que estoy todo el día, ¿qué te dicen? Es que sí, estás todo el tiempo sentado, estás haciendo todo el tiempo la misma posición, pero hay algo más ahí, ¿no? O sea, ¿qué Por realmente representa supuesto. ese dolor, ¿no? Exacto. Cada malestar, cada dolor, cada Mm, problemática tiene mm, impreso en el cuerpo este, una forma de expresarse. Entonces, por mm, ejemplo, el dolor en la espalda mm, representa las cargas mm. emocionales, dependiendo de dónde sea el dolor, ¿no? Pero estas No, cargas emocionales, definitivamente, tú le preguntas a la persona que le duele la espalda y dice, ah, ya no puedo más, y estoy sí, cansado. Y la sí, cara, ¿no? La cara es sí, de, ya no sí, jalo con esta vida, quiero soltar la sí, maleta. Y es eso lo que tienen que hacer. Tienen que soltar la maleta, escuchar. pero hay que Ah, soltarlo de forma consciente. Hay que entender eh, por qué está esa maleta ahí, de qué son las cargas. Si tiene que ver con algo tuyo, con algo que no has hecho, con algo que otro no hizo y tú te estás responsabilizando, ¿con qué tiene que ver, no? Así para dar un guau, ejemplo de algo, sí, ¿no? El dolor en la espalda es eso. sí, Cada cosa, cada parte de nuestro cuerpo expresa una situación que vivimos. Y es muy interesante porque aquí tú puedes ir encontrando raíces de cosas que están dentro de la historia familiar inclusive. Entonces, tratar de guau, ver qué hay atrás, qué más hay. Si a lo mejor tú estás repitiendo el patrón de vida, no sé, de tu madre, de una tía, de una abuela o abuelo, yo qué sí, sé, ¿no? Entonces, todo eso sí, está ahí, está impreso en ti. Porque sí, recordemos que, a ver, el inconsciente que nosotros también heredamos de nuestra familia, no está pues en el cerebro. El cerebro es el que interpreta, es la computadora, la maquinita que te interpreta sí, todo. Pero el sistema nervioso está en todo tu ser. mm, Entonces se mm, va expresando. mm, Esto uno lo entiende bastante mejor cuando estudia embriología, por ejemplo. Cómo guau, estas células que estaban ahí chiquititas, pequeñitas, en un solo espacio, sí, empiezan a extenderse por todos lados. Y claro, tú entiendes que la oreja esté relacionada con alguna parte del pie, por supuesto, tiene que estar. Ahí hay guau, marca, ahí hay células que estaban conectadas hace mucho tiempo pegaditas, pero que siguen conectadas ahí. qué El sistema interesante. nervioso es el que los conecta. Hay algo que me gusta de todo tu trabajo, porque tú tienes bueno, un estudio, una base profesional médica, ¿no? Tú has estudiado medicina y has transitado por caminos menos convencionales, ¿no? Hasta llegar a la medicina holística. Y a mí algo que me gustaría saber es cómo equilibras, sí, cómo mantienes ese equilibrio entre la medicina moderna, si le podemos llamar, con la medicina holística, o sea, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre los 2 mundos? Bueno, Ujú. creo que cada una de ellas tiene su función, ¿sí? Sí, Eh, Hubo un momento en mi vida en el que yo dije, ah, no, esta cosa no funciona como yo estaba sí, contando, no sirve para mí, no es, no. Pero en realidad hay muchas cosas buenas de sí. toda la medicina occidental, ¿no? Mm, Tiene tantos años y se han hecho tantas mm, investigaciones y por supuesto que están mm, bien mm, fundamentadas, nadie lo niega. mm, Pero mm. tienen un límite de acción. Todas las Sí, terapéuticas de lo occidental, de la medicina occidental, tienen un límite de acción, no van más allá. Ahí es cuando entran el resto de terapias que, bueno, hoy por hoy las llamamos complementarias, ¿no? Pero sí. más allá de todo eso, yo creo que hay algo que une todo y es esta cuestión de la integración. Mm, Todo puedes tú integrarlo si sabes dónde colocarlo. Es como las piezas de un rompecabezas, ¿no?
No Qué es que interesante. una esté de más, sería loco decir que Sí, esta por aquí está de más y la pierdo, sí, no pasa nada. No, tienes que saber sí. dónde ponerlas. Tal vez ahí está la ciencia de todo esto, ¿no? Sí, La experiencia te da precisamente este conocimiento que ya no es conocimiento intelectual, ya llega al plano de quizás sabiduría, ¿no? Porque claro. ya te da la información de dónde colocar la piecita, ¿sí? Qué Dónde interesante. colocarla, ¿no? Entonces, si a lo mejor la piecita ya está colocada, pues no necesitas hacer nada, no pasa nada, no necesitas ir ahí. Pero sí, las piezas están súper desordenadas y por ahí tú las vas armando y vas armando un rompecabezas muy bonito, que somos nosotros. Al final de cuentas es eso. ¿Y qué consejo le darías a estos profesionales que están buscando, ¿no?, crear su propia metodología, que están abordando estas áreas o estas, sí, estas disciplinas que no llega, pues, o la ciencia moderna o demás? ¿Qué consejo le darías a estos profesionales que están en esa búsqueda de encontrar ese camino que tú ya lo has encontrado a través de este trabajo con la fibromialgia? Primero que nada, que crean en ellos, ¿sí? Creo que eso es lo más importante, creer en ti, creer que lo que tú haces es valioso, ¿no? Sí, sí, Y sí. sostenerse, porque si tú sabes que tienes algo valioso, algo bueno, Mm, sostente, o sea, no permitas que venga alguien a decirte, ah, tontera, eso que estás haciendo. Vente por sí, acá. A mí me decían mucho, ¿no? sí, Pero ya sí. estudiaste medicina, ¿qué te pasa? Anda a trabajar en un hospital, ¿cuál es tu problema? Ganarías mejor, tendrías un sueldo Wow, fijo, bla, 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 bla. ¿No? wow. Entonces yo decía, Sí, "Ay, pero no va por ahí, ese no es sí. mi camino, eso no es lo que yo quiero hacer con las personas, no es lo que quiero dar de mí, no va por Sí, ese lado, no son los lugares donde yo quiero estar". Entonces, si tú sabes que lo que tú tienes es algo valioso y estás convencido de que es algo bueno. Por supuesto, yo no estoy hablando de cosas mm, que van contra la ética, sino al contrario, ¿no? Que tú sí, sientas que comulga con tu más profundo ser, ¿sí? sí, Entonces, hazlo, continúa, busca. Y la búsqueda mm, es gracioso esto de la búsqueda. Nosotros mm, siempre pensamos que la mm. búsqueda está afuera, que va a venir Sí, algo de afuera. Por eso dicen que cuando el alumno está listo, llega el maestro, porque en totalmente. realidad la búsqueda no está afuera, está en ti. Primero tienes que Guau, encontrarte a ti y mm, ahí nacen las respuestas. Y entonces guau, se abre el camino. De lo guau. contrario, no. Entonces Sí, todos podemos hacerlo, todos lo pueden hacer. Y es yo siento que maravilloso. sí, y al final yo siento que es como, a veces, pasa que muchas personas tienen miedo a dar ese paso precisamente porque es que no saben el camino, ¿no? Hacia dónde les va a llevar y tal, y creo que es parte también natural porque realmente estás haciendo algo, que rompe paradigmas, ¿no? Por Entonces, supuesto. realmente tú eres la primera persona en realidad que está poniendo pies y está construyendo esa nueva vía, esa nueva alternativa, y claro que da miedo, ¿no? Porque Por eres el supuesto. primero, no hay un camino marcado, ¿no? Pero sí siento que es como, a veces nos adelantamos a 10, 20 pasos más por delante cuando todavía no hemos dado el primer paso. ¿Qué tal si nos permitimos de decir: "Sí, o sea, quiero llegar, quiero escuchar este llamado", como tú lo has hecho y a través de tu propia experiencia, en tu caso, ¿no? Sí. De vida, Ujú. y decir: "Quiero seguir aprendiendo", ¿no? Y es como también la vida, las experiencias propias que has ido teniendo, te han ido abriendo esas oportunidades que mencionabas al principio, ¿no? O sea, ese camino de decir: "Es que es por aquí, es que, guau, esto que he aprendido es ahora algo que lo puedo integrar", ¿no? Pero no dejas de ayudar por simplemente el hecho de no estoy todavía, ¿no? O sea, creo que el No, conocimiento va a ser infinito, creo que me imagino que tú sigues aprendiendo nuevas cosas, pero ha sido por ese primer supuesto. paso. Sí, Sí, yo justamente te iba a decir, ¿verdad? Miedo tenemos, pero sobre todo es la incertidumbre de no saber por dónde sí, ir, ¿no? Yo sí, también pasé muchas veces buscando algo de afuera, sí, algo que estuviera afuera y eso no es algo que ocurrió durante un corto tiempo, ocurrió durante mucho tiempo sí, y en varios puntos de mi camino, ¿no? Y ahora, ¿dónde está? Y entonces empiezas
empiezas como un poco a divagar, pero Sí, necesitas retornar a ti, necesitas volver a tu centro para darte cuenta nuevamente que ahí estaban las respuestas, que realmente ahí está la idea clara de a dónde ir, o con quién, o cómo. Entonces, completamente. eh, eso es algo que nos pasa a todos, Mm, definitivamente. mm, mm. Y si pudieras dar un solo consejo, ya esto para ir cerrando esto, a otros profesionales del bienestar que sobre todo quieren marcar una diferencia en la vida de sus clientes, ¿no? Como tú lo estás haciendo con este público, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese consejo que podrías darles? Creo que además de esto de creer en uno mismo, y me hubiera encantado que a mí me den este consejo, eh, no creas que puedes abarcarlo todo, no creas que puedes abarcarlo todo. Y no está bien tampoco, no es Guau, adecuado. Entonces, enfócate en algo y ve por ello, porque así guau, vas a llegar de una manera más tranquila y te confundirás menos, porque el camino siempre va a ser confuso. Van a haber momentos en los que no sepas qué está pasando, pero sí. enfócate. Sí, sí. Y enfócate también tiene que ver con eso, ¿no? Con definir a ese público al que te vas a dirigir, esa problemática concreta que quieres resolver, ¿no? Así como en tu caso, ¿no? Que has iniciado con un camino amplio, trabajando temas de dolor y tal. Hoy en día sabes que tu misión ahora mismo, ¿no? Con el conocimiento que tú tienes ahora, está el trabajar con personas con fibromialgia en específico, ¿no? Y creo que eso también siento yo que a muchos nos da esa tranquilidad de no sentirnos el salvador o la salvadora del mundo, ¿no? Y ahora, ¿qué Sí, cuántas cosas más tengo que abarcar, ¿no? Sino con esto, exacto. ¿qué es lo máximo que puede entregar a estas personas, ¿no? Ujú, ujú, sí, estoy de acuerdo con eso. E ir por ello, ¿no? No Totalmente, detenerte, no detenerte, no total, parar, ser constante, creer. totalmente. Bueno, Silvia, y antes de cerrar para aquellos interesados en trabajar, estos temas, trabajar temas de dolor, si se han sentido identificados, tal vez, también con tu historia, ¿dónde pueden encontrarte? Coméntanos, por favor, cuéntanos, ¿dónde estás? Claro. Yo estoy como doctora Silvia Morán, tengo mi sitio web, se llama así, dra.silviamoran.com. También Genial, me pueden encontrar en TikTok. Estoy haciendo algunos videos, pero sobre todo tienen que ver con la parte de emociones y mentalidad. Sí, por ahí lanzo algunos tips chiquitos de cosas relacionadas a lo físico, pero por el momento estoy empezando por ahí. Mis otras redes las tengo un poco apagadas por el momento, pero básicamente pueden encontrarme por ahí, pueden escribirme, está mi correo, contacto arroba doctora Silvia Morán. Y bueno, perfecto. yo estoy abierta a escucharles sobre todo y a responder las preguntas que tengan, porque todos tenemos muchas preguntas cuando se tratan de estos temas. Entonces, sí, Perfecto. pueden encontrar por Muchísimas ahí. Muchísimas gracias y para todas aquellas personas que hayan escuchado esta entrevista también, nos encantaría saber en los comentarios, ¿no? Si te has sentido identificada también con la historia de Silvia, con su proceso, ¿no? De encontrar a este público, a crear esa propia metodología que le ha permitido ahora, ¿no? Ayudar a personas que sufren de fibromialgia. Así que, nada, muchísimas gracias, querida Silvia, por este espacio y por tu Gracias, tiempo. Marian. Espero tener una próxima oportunidad en la que podamos compartir más de estos temas, así que muchas gracias por tu Así tiempo. sea. Gracias. Gracias, Marian, a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.